Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre los decretos de educación inclusiva en Chile. ¿Cuál es su impacto en el contexto escolar? Agradecemos su presencia, ¿cierto? Somos más de 300 personas en la sala de Zoom, a quienes nos van a ver asincrónicamente también. Y felices de tenerlo de tenerles, bien digo, acá y verlos también en redes sociales. Así que más que invitadísimos a que se pasen por allá también. Bien, vamos a presentar a nuestras docentes de la jornada de hoy. Por un lado tenemos a Denise Alvear Muena. Ella es terapeuta ocupacional de la Universidad de Playa Ancha, docente de la carrera de terapia ocupacional por la misma universidad y profesional de apoyo de infancias y adolescencias neurodivergentes. Especialista en autismo, atención temprana y control de esfínter. Certificada en integración sensorial, cursos 1, 2, 3 y 4. Certificada en diseño universal de aprendizajes. Cuenta con certificaciones modelo Denver y Jasper de atención temprana y de diversos cursos afines relacionados con el autismo, TDAH, integración sensorial, atención temprana, autismo en mujeres, método Olsen de escritura, selectividad alimentaria y regulación emocional. También tenemos a la profesora Natalia Tapia. Ella es profesora de educación diferencial, magíster en educación con mención en dificultades del aprendizaje por la Pontificia Universidad Católica, máster en educación emocional RIEV de España. Cuenta con un postítulo en trastorno específico del lenguaje y del habla en el niño, certificada internacional en disciplina positiva en la familia y además está estudiando el diplomado en neurociencias en aula por la Universidad del Desarrollo. Así que un tremendo honor compartir con estas dos grandes docentes. He hecho la bienvenida, ¿cierto? La presentación. Docentes, es toda suya la sesión y va a salir todo muy bien. Súper. Hola a todos, bienvenidos. Primero, Rodrigo, gracias por esas palabras. El honor es nuestro de compartir para nada. Así que bienvenidas, bienvenidos colegas. De verdad que es súper emocionante y creo que ahí Denise comparte conmigo el que estén de tantos lugares de Chile. Primero agradecerle a ustedes su compromiso, el que estén aquí en este horario, que aprovechen esto tan bonito que hace ADIPA de generar estos seminarios y estas oportunidades también gratuitas de compartir también conocimientos, así que por mi parte súper agradecida y vamos a estar junto con Denise dando esta presentación. Denise. Y bueno, agradecer también a los estudiantes, futuros colegas que están también presentes y a las madres, padres o cuidadores Sí, de chicos que también están porque el conocimiento y el empoderamiento nos lleva a todos lados, así que un gusto de que estén también y esperamos que esta jornada sea muy agradable para todos y bueno, dejarles la invitación obviamente para el curso donde vamos a profundizar ya con mayor integridad, ¿cierto? exactamente. Entonces, Sí. bueno, con Natalia es primera vez que trabajamos juntas, así que esperamos que sea de agrado para ustedes. Siempre es bueno tener una mirada compartida desde el área profesional y no solo desde lo profesional, sino también desde la vivencia personal. Así que por eso, bueno, vamos a dictar el día de hoy. Entonces, este seminario es acerca de los decretos de educación inclusiva en Chile y bueno, cuál es su impacto en el contexto escolar, ¿cierto? O sea, esto es muy atingente a nuestro país y a la realidad Mm, actual en la que estamos transitando, ¿cierto? Dale nomás, Natalia. exacto. Ya. Y vamos a ver dos objetivos entonces en el seminario, ya que vamos a tener una mirada general de esta correlación de estos decretos, porque claramente ustedes como profesionales de la educación, mamás que están presentes, padres también, son muy conocedores ya de qué tratan los decretos, ¿no? Entonces, nuestra idea es poder poner el énfasis en la correlación que existen entre ellos, porque esto no es azaroso, hay un hito, ¿no? También histórico y teórico detrás que marca, digamos, la presencia de estos decretos y además también conocer de manera un poco más específica el impacto que estos decretos tienen, pero en el contexto educativo. Obvio, están para la educación, pero lo que vamos a hacer es mirar cómo específicamente cada uno de ellos tiene, ¿no? Un nexo específico con el desarrollo del contexto escolar. Entonces vamos ahora a partir de Denise, les va a contar un poquito de esta mirada de la inclusión general que es súper relevante poder volver a remirar. ¿Sí? Denise. Bueno, eh,
Pensando en hablar de decretos educacionales, es inevitable hablar de inclusión educativa, ¿cierto? Es lo que nos convoca. No podemos obviar que en la actualidad, y sobre todo este año o del 2023 hacia adelante, han pasado muchas cosas en nuestro país, ¿ya? Y este año ha estado muy enjuiciado lo que es la inclusión educativa, ¿ya? Su pertinencia, su necesidad, su viabilidad. Y bueno, también existen diferentes tipos de posturas respecto a esto, ¿cierto? Y no nos referimos necesariamente a las familias y a los profesionales de apoyo, sino es un tema que a nivel social convoca harto debate. ¿Ya? Lo cierto es que la inclusión educativa, fuertemente hablada en la actualidad, no es tan actual como la gente piensa. ¿Ya? Solo que, claro, ahora tenemos mayor acceso a redes sociales, ¿cierto? Las cosas son más instantáneas, las cosas salen en las noticias, por tanto, creamos también nuestras propias perspectivas desde lo que observamos, pero también desde la propia vivencia. Pero no es nuevo, ¿ya? No es algo nuevo en nuestro país y esto transita o viene ya transitando desde hace muchos años, principalmente ya fuertemente desde el 2010 en adelante, ¿ya? Para hablar de inclusión educativa es inevitable hablar de leyes que son mucho más amplias e incluso es más, si nos vamos más arriba, vamos a hablar de tratados internacionales, por ejemplo, que respaldan el derecho educacional de la niñez y la adolescencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en el 2010, por ejemplo? Fuertemente se empieza a impulsar, la ley de plena inclusión para las personas en situación de discapacidad. Y ni siquiera estamos hablando de educación. Estamos hablando de inclusión a nivel general en las diferentes áreas de la participación social, sanitaria y educacional de las personas. Y no solamente niñez, también hablamos de adolescentes y hablamos de adultos, ¿cierto? Porque también existe esta creencia de que los niños crecen y dejan de requerir apoyos y no es así. A mayor crecimiento, el aumento del desafío es mayor, por tanto, necesitamos estar mucho más ojo ante esas situaciones, ¿cierto? Entonces, la ley nos dice que se busca la inclusión integral, el respeto y la no discriminación por las personas en situación de discapacidad, porque hablamos de situación de discapacidad y no personas discapacitadas o minusválidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos en un modelo social de discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hablamos de personas que están en situación de discapacidad desde un ambiente que levanta barreras. No quiere decir que una condición de salud mental, una condición del neurodesarrollo, condición física, limite la participación. Eso también puede suceder, ¿cierto? Pero cuando es el entorno el que levanta barreras, esto es mucho más intenso y es mucho más difícil para las personas poder participar en diferentes cosas. ¿Ya? Y desde ahí, bueno, empiezan a surgir decretos educacionales que son los que nos convocan hoy y que la Natalia va a profundizar un poquito más, ¿ya? Que son primero el decreto 170 y el decreto 83, ¿cierto? Decretos que hablan de necesidades educativas especiales, transitorias y permanentes, ¿cierto? Las subvenciones escolares, los profesionales de apoyos que entregan apoyos, valga la redundancia, en los colegios, y desde ahí también ha ido cambiando progresivamente, ¿cierto? Antes hablábamos más centrado en la enseñanza básica, en cursos que eran más pequeños. Ahora ya esto ha ido avanzando hacia la media e incluso, sobre todo con la ley de autismo, han salido los primeros lineamientos de apoyo a los estudiantes universitarios. Ya, o sea, el tránsito ha sido progresivo, a lo mejor lento, pero está. Luego de eso, en el 2015, vamos a hablar de la ley de inclusión escolar, ¿cierto? Inclusión escolar de los estudiantes como derecho universal y transversal. Todos los estudiantes, independientemente de su origen, su cultura, su situación de discapacidad, tienen derecho a escolarizarse. Y aquí surge un tema o una situación que también ha generado harta controversia en nuestro país, que tiene que ver con el sistema de admisión escolar, ¿cierto? Porque claro, los padres o las familias no tienen esta posibilidad de elegir, ¿cierto? Pero esta idea o este sistema no surge necesariamente porque queremos reprimir la posibilidad de elección, sino por el contrario, lo que queremos hacer es evitar la discriminación. Porque claro, y nos pasa, por ejemplo, Natalia como educadora diferencial o a mí como terapeuta,
que aún existen establecimientos escolares, sobre todo particulares, que rechazan sutilmente o dirigidamente a estudiantes, ya sea por una situación de discapacidad, por una condición neurodivergente, lo que evidentemente, además de ser ilegal, genera discriminación y vulnera también a nuestros niños y niñas y adolescentes, ¿ya? Por tanto, esto se hace pensando en la posibilidad de que todos los estudiantes puedan participar del sistema escolar sin ser discriminados, ¿ya? Desde ahí también, más adelante, en el 2018, surge el decreto 67, ya que también Natalia va a profundizar, evaluación como oportunidad de aprendizaje. Y este decreto a mí me encanta en particular, ya porque nos otorga nuevas formas de mirar a nuestros estudiantes y de dejar de ser tan categóricos y tan academicistas en la forma de evaluar. Evaluamos procesos, evaluamos desempeños, evaluamos formas, consideramos sus requerimientos de apoyo y sus fortalezas. ¿Ya? Después de ahí, en el 2022, la Ley 21.430, Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Ahora uno dice, claro, siempre hemos hablado de los derechos del niño y la niña, ¿cierto? Pero acá, luego de esta ley, pasan a ser derechos que son integrales, donde los niños y los adolescentes no solamente tienen derechos, sino también tienen voz, tienen opinión, ¿ya? Tienen la posibilidad de elegir y de tomar decisiones, obviamente siempre en acompañamiento de sus figuras referentes. Ahora, todos estos decretos, todas estas leyes aplican en todos los establecimientos escolares. La ley, la constitución es mayor, la ley es mayor, decreto y así vamos para abajo. Y esto trasciende a los colegios con o sin pie públicos, particulares subvencionados y particulares. Por tanto, cuando surge esta pregunta de que, pero yo no tengo, porque no tengo pie, ¿tengo que hacerlo? Sí, tenemos que hacerlo igual. ¿Ya? Y bueno, en el 2023 viene la ley de autismo, ¿cierto? Ley de autismo 21.545, que es una ley altamente rupturista en nuestro país, ya muy avanzada en derechos, muy avanzada en la percepción. Claro, uno dice, beneficia solamente a las personas autistas, ¿cierto? ¿Qué pasa con las otras condiciones neurodivergentes? Lo cierto es que si bien existe harta neurodivergencia en nuestro país, el autismo ha ido increciendo. No porque haya más o menos autistas, tiene que ver porque el diagnóstico es más temprano, hay mucha más educación, hay mucho más empoderamiento y por tanto la detección temprana se ha vuelto fundamental. ¿Y qué pasa con estas leyes, por ejemplo, que son tan sociales? Se logran porque socialmente la gente va a pedirlas, pues va a marchar, hace reuniones, va al Congreso, ya. La ley de autismo es el resultado de años de luchas de familias que buscaban la posibilidad de que sus hijos, y no solamente niños, y ellos también como adultos autistas, tengan la posibilidad de apoyos que son más integrales. ¿Falta reformular un poco más la ley? Totalmente. ¿Falta mejorar? También, ya, pero esto no quiere decir que ya no sea un logro importante. ¿Sí? Y por otro lado, ya del 2023 surge la circular CIE 586 del Ministerio de Educación, impulsada por la educadora diferencial Marcela Villegas Otárola, ya gran referente en el autismo en nuestro país, que habla acerca de lineamientos específicos de apoyo a los estudiantes autistas y una de sus principales herramientas es el PAEC, Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual, como medida preventiva de situaciones o conductas desafiantes en los estudiantes. Cuando hablamos de conducta desafiante, es aquella conducta que nos desafía a nosotros como adultos y que evidentemente genera un impacto en el entorno. Y lo que buscamos o lo que busca el PAE es generar protocolos de apoyos específicos por estudiante autista que permitan mitigar la vulnerabilidad y que permitan mitigar estos episodios que evidentemente impactan no solo al estudiante, sino también al entorno. ¿Ya? Dale, Natalia, nomás. Súper. Ah, avanza. Sí. Ahora, la inclusión educativa, por tanto, es una realidad que avanza continuamente y que no podemos ignorar
Por más que la queramos esconder abajo de una alfombra y sigamos peleando de qué se puede o no se puede hacer, ¿ya? Eh, Hay una realidad actual en nuestro país y que tiene que ver más allá de la neurodivergencia o algún tipo de condición. Tiene que ver con que la sociedad en Chile está cambiando, ya, la salud en Chile está cambiando, la educación está cambiando. Todo va cambiando continuamente y no nos damos cuenta cuando la cosa está a pasos agigantados. Sumado a esto, existe una amplia diversidad cultural. La inmigración es algo real de lo que podemos o no estar de acuerdo. Ya, ojo, es un derecho humano inmigrar. Podemos entrar ahí en debate de cómo se regula, ¿cierto? Eso para otra cosa, ¿ya? Pero en la realidad, la diversidad cultural es muy amplia, ¿ya? Y no me refiero a la diversidad cultural solo de la inmigración. Dentro de nuestras mismas casas, dentro de nuestros mismos barrios, dentro de nuestras mismas comunas, existen culturas diferentes, incluso dentro de nuestro país. Y es una realidad que está. ¿Ya? Sumado a esto, hay una alta cantidad de estudiantes neurodivergentes, ¿ya? Que no son solo autistas, ¿ya? Existen estudiantes con TDAH, con discapacidad intelectual, con trastorno de Tourette, ¿ya? Existen estudiantes con implicancias en el lenguaje, y no solamente desde el desarrollo del lenguaje, también las apraxias del habla infantil, ¿ya? Y desde ahí surge un tema súper importante que la neurodivergencia como tal es algo donde nacemos neurodivergentes, por tanto, ¿será realmente transitoria la neurodivergencia? Desde ahí también es un tema bastante complejo, ¿ya? Y la neurodivergencia no solamente escolar, no solamente infantil, no se acaba, ¿ya? La neurodivergencia es para siempre, lo que no quiere decir que los chicos puedan avanzar en su desarrollo, ¿cierto? Pero no tenemos que olvidarnos nunca que existen diferentes desafíos ambientales y personales que pueden gatillar otras manifestaciones de la misma condición o de la misma conducta, ¿ya? Por tanto, siempre tenemos que estar ojo y tenemos que ir estando observando, ¿ya? Y por otro lado, para mí es súper importante referir que la educación, la inclusión educativa no es debatible y no está sujeta a voluntades, ¿ya? Podemos decir que faltan recursos, podemos decir que faltan ganas, podemos decir que faltan muchas cosas, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que sea un tema debatible ni que esté sujeta a voluntades porque es un derecho humano que trasciende incluso las mismas leyes de nuestro país, ¿ya? Dale, Natalia. Súper. Luego de la introducción que nos hace Denise, en donde toca elementos súper relevantes, ¿no? Para poner el contexto, más que una introducción, lo que Denise nos hace dar un contexto general de cómo vamos a ir mirando estos decretos, ¿sí? Vamos a mirar un poco los impactos de estos decretos, ¿sí? Todos surgen, por supuesto, desde una línea del prospecto, ¿no? Que adhiere Chile a través de los tratados internacionales que tienen que ver con este cambio de paradigma. Finalmente lo que Beni establece también es que nosotros tenemos que tomar, ¿no? Estos lentes y cambiar el cómo nosotros miramos la educación, ¿sí? Y la educación que está, digamos, orientada desde la inclusión, ¿sí? Como paradigma biopsicosocial, es decir, que es un paradigma mucho más amplio que mirar solo el proceso de la educación, nos invita a hacer ciertos hitos, ¿sí? Chile, por tanto, adhiere a aquello y establece entonces ciertos decretos, ¿ya? Y leyes que van a dirigir el camino de hacia dónde tenemos que entonces dirigirnos en el proceso, digamos, no solo educativo, sino que también social, ¿ya? Primero, ¿cuáles son la relevancia que estos tres decretos en sí mismos, con sus matices, por supuesto, que tienen cada uno de ellos, impacta? Lo primero, que los decretos tributan entonces a lograr implementar la inclusión educativa en nuestro país, ¿ya? Y tienen un gran impacto en el significado y en dar, ¿no? Relevancia a lo que es la igualdad de oportunidades, ¿ya? A mejorar y ampliar la calidad de la educación y también tributar a estos derechos, digamos, universales que tienen que ver con la equidad social, ¿sí? Desde ahí es donde nosotros podemos mirar como elementos que contribuyen de manera bien específica estos tres decretos en sí mismos, ¿sí? Desde esa perspectiva, entonces,
promueven a su vez estos 3 decretos, ¿no? La eliminación de la selectividad en la admisión escolar, ya la ley lo establece muy claro, pero también lo reafirman, ¿no? De alguna manera, desde sus aristas, estos 3 decretos, ¿no? Entonces se establece que ese es uno de los primeros grandes cambios, que es que permitir entonces el acceso a todos y cada uno de nuestros estudiantes por igual, ¿sí? Y eso ya fue un gran cambio en la práctica de lo que nosotros entendemos como proceso, digamos, de admisión educativa. ¿Ya? Se va a asegurar a partir de estas leyes y estos decretos entonces que todos los estudiantes, sin importar su situación económica o social, su condición, digamos, integral o personal, todos, sí, insisto, sin excepción, puedan entonces acceder a una educación que sea, en este caso, de calidad. ¿Sí? Ahí ustedes en la diapositiva pueden ver ciertos hitos, ¿no? Importantes en relación, ¿no? A esta mayor inclusión social y educativa, a reducir, ¿sí? Las brechas educativas, y esto es crucial. Cada vez que hay evaluaciones estandarizadas, internas o externas en nuestro país, vamos viendo que lamentablemente a pesar de los avances que hemos tenido, que han sido significativos y numerosos, todavía tenemos brechas educacionales de las cuales nos tenemos que hacer cargo, ¿sí? Entonces, estos decretos vienen a tomar estas aristas, ¿no? O la gran mayoría de ellas, para poder entonces tratar de primero identificar cuáles son estas brechas y después también, por tanto, si no eliminarlas, minimizarlas también lo máximo posible, ¿ya? Entonces, de esta perspectiva, estos 3 principios de equidad, de participación y de ingreso a la educación de todos y cada uno sin excepción, y además también de tener criterios, digamos, de calidad educativa, son la base para, digamos, generar este impacto en nuestro sistema educativo, ¿sí? Desde ahí, entonces, cómo nosotros vamos mirando estos procesos, ¿sí? Es importante también, y Denise lo menciona, pero yo quiero también volver a enfatizar que nosotros actualmente estamos en un proceso de transición de paradigma, ¿sí? Nos estamos quitando unos lentes antiguos que estábamos desde una escuela que miraba más bien un tinte segregador todavía, después pasamos a este cambio, a esta escuela más bien integradora, en donde entendemos que todos tienen derecho a ingresar a un sistema de calidad, pero estamos todavía mirando mucho aún, ¿no? Que este cambio está dado por características personales, sociales de nuestros estudiantes, ¿sí? Si bien estamos mirando el contexto como nos invita el paradigma inclusivo, todavía nos falta por llegar, ¿sí? Estamos en este proceso de transición, de salir de una escuela integradora como perspectiva teórica hacia la escuela propiamente tal inclusiva, ¿sí? Estamos transitando en ese proceso, ¿ya? Y estamos dando pasos agigantados, sí, porque ya desde el marco regulador legal nuestro país ya estableció hace muchos años hacia dónde tenemos que llegar, pero vamos hacia allá, ¿sí? Estamos todavía, por eso que pasa lo que Denise comentaba en un inicio, que hay todavía colegios que no tienen claro que no pueden restringir el acceso, o que también hay colegios que no están preparados para poder implementar también en pleno la inclusión, ¿sí? Y esas son realidades que ustedes, tanto como profesionales, como padres y madres de niños que tienen neurodivergencia, se dan cuenta que todavía hay brechas que hay que seguir, digamos, identificando y tenemos que ir eliminando, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque estamos en este tránsito, ¿no? De una escuela integradora hacia una escuela plena e inclusiva, ¿sí? Desde esa perspectiva, entonces, hay desafíos que tenemos que hacer, ¿sí? Básicamente, los primeros es que tenemos que, al estar enfrentándonos a una nueva forma de entender la educación, y no solo la educación, sino que también cómo nosotros nos convivimos socialmente, que es lo que plantea en este sentido el paradigma inclusivo, tenemos que generar cambios específicos. Y el primero fue el cambio normativo, ¿sí? Que son estos decretos y esta ley que Denise menciona también en un inicio. Sí, tenemos que adaptarnos también a esta nueva normativa, ¿ya? Y tenemos que hacer una adaptación de las escuelas, ¿sí? Y esta adaptación del sistema finalmente escolar no es una adaptación que se da solo a nivel de normativa,
¿sí? Tenemos que cambiar nuestra forma de entender la escuela, la forma de entender la enseñanza-aprendizaje. Tenemos que alinearnos, ¿cierto?, a los valores inclusivos, a lo que la inclusión promueve. Desde ahí, entonces, el proceso de adaptación es un proceso largo, ¿sí? Y en este camino de la adaptación, ¿no? Tiene como pilar entender que la educación inclusiva tiene como eje angular la valoración de la diversidad. Y es aquí un poco donde yo reafirmo aquello que Denis establece, ¿no? La neurodivergencia hoy día está vista como parte del proceso. La invitación de la inclusión es que nosotros entendamos que todos somos, ¿no?, neurodivergentes, que todos tenemos formas distintas de aprender. Finalmente es eso, ¿no? Nosotros somos más de 400 personas aquí y yo les puedo decir que todos tenemos áreas más o menos desarrolladas, más aptitudes en unas áreas que en otras, más conocimiento en unos aspectos que en otros, porque todos en sí mismos, a pesar de que compartimos anatómicamente un mismo cerebro, ¿sí?, y que nuestras áreas funcionan más o menos similar a ciertos estímulos, la forma en cómo nosotros aprendemos siempre tiene matices. No va a haber un estudiante que aprenda idénticamente igual que otro, ¿sí? Porque la forma de aprender está determinada a nuestra esencia humana. Y como humanos todos somos muy distintos en muchas áreas, ¿sí? Tenemos elementos en común, por supuesto, todo lo que tiene que ver con nuestra biología, ¿sí? Ya es un elemento común como es anatómicamente nuestro cerebro, pero cómo nosotros vamos interpretando la información, apropiándonos del conocimiento, eso marca diferencia. Entonces la neurodivergencia debiese estarse mirando hoy día como un proceso que es propio de ser humano, ¿sí? Todos somos distintos, por ende, cuando nos enfrentamos al aprendizaje, también se expresa nuestra diferencia, ¿sí? Que son cambios profundos de mirar. Entonces, la escuela se tiene que adaptar como sistema, pero también, ¿no?, el actor principal de la escuela, que somos los docentes, ¿sí?, y quienes participamos del proceso educativo. La escuela no está entendida como el contexto de la infraestructura, ¿no? La escuela es mucho más profunda que eso. La escuela es una dinámica, es una relación interpersonal, hay vínculos, ¿no? Hay emociones puestas en juego, hay personas que promueven, que dan aprendizaje y otros que lo reciben. Es una dinámica multifactorial. Entonces, la escuela en sí misma va mucho más allá que el aula de clase. Entonces, el docente tiene que ser el actor relevante en este proceso de cambio, ¿sí? Desde aquí entonces es importante que a la mano de este cambio y esta transición de la escuela, ¿no?, integradora a una escuela plena, inclusiva, está la formación docente, que está dada en capacitaciones, en que nosotros podamos entonces especializarnos en algunas áreas, adquirir ciertas estrategias que nos van a poder permitir entonces visibilizar la diversidad y poder entonces atender esta diversidad, que va más allá de una diversidad en cómo yo aprendo, ¿no? La diversidad es todo lo que la diversidad en sí compete, ¿no? Diversidad cultural, religiosa, sexual, etcétera, ¿sí? Para aquello tenemos que prepararnos, ¿sí? Y son cambios entonces que conllevan mucho tiempo y esos serían hoy día los dos grandes desafíos que estamos enfrentando, ¿sí? Que no basta solo con adquirir un curso de capacitación, el desafío va a que la inclusión como paradigma me interpela a mí en mi sistema de creencia, en cómo yo valoro y entiendo la diversidad, por ejemplo, en cómo yo valoro y entiendo el aprendizaje de mis estudiantes e incluso en cuáles son las expectativas que yo tengo frente al aprendizaje de mis estudiantes. Y eso es lo que lo hace complejo, pero tan profundo a la vez, ¿sí? Y eso es también lo que ha generado que la puesta en práctica total del proceso inclusivo sea más dificultoso, conlleve más tiempo, porque son cambios que se dan a nivel estructural, pero también se dan a nivel personal, ¿sí? Y en estos sentidos, los decretos tocan elementos importantes que nos van dirigiendo a este camino. ¿Hay desafíos? Sí. ¿Son complejos? Sí, porque yo creo que no hay nadie que a ustedes les pueda decir que esto es fácil de hacer, ¿no? Es complejo,
pero es factible y para eso los decretos nos van determinando los paso a paso, ¿no? Las etapas, uno a uno, que tenemos que ir implementando para poder llegar a este modelo inclusivo. Del decreto 170 y el decreto 83, ambos tocan el primero, la identificación de la necesidad educativa especiales. Nos establecen entonces qué es lo que tenemos que entender, ¿sí? Tenemos que ver cuáles son aquellos aspectos desde el ámbito de las competencias y o habilidades, pero también cuáles son los aspectos y las demandas socioafectivas de nuestros estudiantes que pueden tener un diagnóstico de discapacidad o, en este caso, como se denomina también en algunos elementos, el diagnóstico es la neurodivergencia, ¿sí? Es decir, cómo se expresa esta diversidad en estudiantes que tienen no una condición diagnóstica. Se establecen también elementos para poder atenderle la práctica, ¿no? Se generan equipos de trabajo específicos que vienen a apoyar la labor docente, no profesionales que tienen especialidades que pueden complementar y también, en ese caso, enriquecer las estrategias pedagógicas docentes, ¿sí? A su vez, el decreto 83 dice, está perfecto, el 170 nos dice qué son las necesidades educativas especiales, cómo identificarla a través de los criterios diagnósticos, quiénes diagnostican, qué profesionales van a dar soporte de apoyo en aula y de soporte también al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el decreto 83 nos dice entonces, pero faltaba algo que nos dijera en la práctica, ¿no? En lo que tiene que ver con los elementos curriculares. ¿Cómo eso se plasma cuando yo tengo que planificar, ¿no?, una clase? ¿Cómo tomo yo, ¿no?, entonces el correlato de los objetivos de aprendizaje y los contenidos mínimos obligatorios para poder entonces atender esta diversidad? Y es aquí, entonces, donde el decreto 83 viene y establece estos lineamientos, ¿no? Y nos dice entonces que vamos a entender, y esto es uno de los elementos principales que tiene el decreto 83, que el foco, ¿no?, de donde surge lo que mueve, es decir, este es el pilar ancla, ¿no? Es la diversificación de la enseñanza. Y esto es tan relevante, el poder tenerlo en cuenta, que es lo que a nosotros nos permite muchas veces hacer ver, ¿no?, que todos los establecimientos educativos tienen que tributar a la diversificación, tengan o no tengan pie, sean municipales, subvencionados, particulares, pagados. ¿Por qué? Porque el decreto 83 no se ciñe solo a atender las necesidades educativas especiales. Lo primero que nos dice es que tenemos que diversificar. Y dentro de sus planteamientos nos dan un modelo de referencia como el diseño universal de aprendizaje, pero este es uno, ¿sí? Hay otras también modelos que nos permiten poder hacer esta diversificación. El foco es que yo le entregue como docente a mis estudiantes la mayor cantidad diversa de experiencias de aprendizaje, ¿sí? Para que así, con ello, todos y cada uno de mis estudiantes pueda aprender, tenga o no tenga una condición diagnóstica, ¿sí? Eso es lo que pide el modelo inclusivo y eso es lo que se plasma en el decreto 83. Y después nos dice, ¿qué pasa? Porque hay una realidad, tenemos estudiantes que tienen condición diagnóstica, sí, ¿cómo atendemos, no? Que van a ser estudiantes que van a tener que requerir ciertos apoyos extraordinarios al momento de aprender, ¿sí? Y se establecen entonces esta modalidad de adecuación curriculares para los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, en específico aquellos transitorios que están asociadas a la adecuación curricular de acceso y las permanentes que están asociadas a las adecuaciones curriculares ya más significativas, ¿sí? Finalmente, ¿qué es lo que busca el decreto y cuál es el corazón? Es diversificar, pero ¿diversificar para qué? Para que todos los estudiantes puedan aprender, pero no solo que aprendan, ¿no? Sino que también lo que aprendan sea de calidad, ¿ya? Entonces, desde ahí, focos súper relevantes que tenemos que ir generando en este proceso. Y por último, llega este decreto que yo concuerdo con Denise, que yo también amo este decreto, ¿sí? Porque es un decreto que vino a poner los acentos que nos faltaban, ¿sí? Cuando uno hace adecuaciones curriculares o apoya, en este caso con el docente se trabaja, digamos, de manera conjunta y uno establece el plan de adecuación curricular, uno sentía que en la parte de la evaluación todavía habían aspectos que no estaban abordados, ¿sí? Como que se generaba mucho desde la práctica
que se generaban estas adecuaciones curriculares, pero que finalmente el profesor terminaba evaluando de la misma manera que evaluaba siempre. O sea, no había diversificación en la evaluación, ¿sí? Y desde este aspecto, el decreto 67 entonces lo primero es que hace un cambio y un clic en la forma de evaluar y le da fuente, ¿sí? Y le da poder y le da energía a un tipo de evaluación que es la evaluación formativa. Que queridos colegas, queridos papás y mamás que están presentes, es otro cambio radical, ¿no? Porque es entender que es un cambio de ya no vamos a dar solo valor a un producto, o sea, digamos, sí, a un producto, sino que le vamos a dar valor al proceso. La calificación, la medida cuantitativa de un aprendizaje ya no va a ser solo el único camino, ¿sí? Entonces aparece y se le vuelve a dar prioridad a esta evaluación formativa que está mucho más alineada a este proceso de diversificación y a esta calidad educativa y a esta inclusión educativa que esta forma de evaluar tan cuantitativa, ¿no? ¿De qué forma o sea, será justo en muchos aspectos cuantificar un aprendizaje? Entonces probablemente tenemos que darle pie también a una evaluación más de tipo formativa, que es otro desafío, ¿sí? El decreto 67 también viene a reforzar, ¿sí? Formas de permanencia del estudiante frente al sistema escolar, ¿sí? Se entiende dentro de algunos aspectos del 67 que, por ejemplo, el foco está en la información del aprendizaje, es decir, este tipo de evaluación formativa y este decreto lo que nos dicen es, el producto es importante, claro, pero el proceso lo es aún más, ¿sí? Entonces el proceso, es decir, el cómo va aprendiendo, cómo va avanzando en la trayectoria escolar el estudiante, es lo que también tiene un foco súper relevante que tenemos que no perder de vista, ¿sí? También reduce la repitencia, ¿sí? Y esto es en el sistema escolar lo que uno percibe que ha hecho un poquito más de ruido, que es como, bueno, entonces si hay estudiantes que en realidad no están preparados para pasar a un nuevo nivel, ¿no? La reflexión y el análisis que invita este decreto a quienes trabajamos en educación es a repensar entonces que la repitencia, si bien es una medida que se puede aplicar, tiene que tener una solvencia, ¿no? Tiene que dar cuenta de un proceso del estudiante y de una falta quizás de consolidación de aprendizaje o de desarrollo de competencias y habilidades que probablemente van a poder ser mejor si el estudiante persiste en el nivel, ¿sí? Pero es una de las acciones que se toma cuando ya no hay, ¿no? Otras medidas, es decir, se tomaron todos los canales, se permitió que el estudiante pudiese de la mejor manera posible progresar en el año escolar y aún así se presentan estos desfases, ¿sí? Es una última acción posterior a muchas otras formas de entender este proceso entonces de enseñar y por tanto de evaluar, ¿ya? Lo muy bonito que tiene también es que nosotros hacemos una uña directa a fomentar esta participación de los padres, ¿no? De los apoderados de la familia también dentro del proceso evaluativo. Y eso también un elemento que es muy innovador y que también va muy de la mano de entender este proceso de educación inclusiva como tal, ¿sí? Y finalmente, ¿no? ¿Cómo impacta este decreto? Sin duda que considera la diversidad como un elemento importante, ¿sí? Entonces, diversidad, diversificación al enseñar, diversificación al evaluar, ¿sí? El decreto 67 en sí mismo tiene mucha información. O sea, uno debiese tomar capacitaciones solo del decreto 67 porque en general es un nuevo cambio de mirar. Cambiamos la mirada de la educación desde lo inclusivo y ahora nos ponemos otros lentes más chiquitos para mirar solo cómo evaluamos, ¿sí? Es otra forma de entender, ¿sí? Entonces, de esa perspectiva son cambios profundos que por supuesto que conllevan tiempo, que hay que decantarlo y que tenemos que por ende también prepararnos para aquello, ¿sí? Finalmente, entonces, desde una mirada más general, porque el foco del curso que les vamos a dar con Denise es profundizar estos elementos, ¿sí? Ahí vamos a ver muchas de las preguntas que ustedes están haciendo en el chat. Estos decretos que están establecidos, ¿no? 170, 83 y 67 van a trabajar entonces en conjunto primero
para promover, más que promover, para instalar, diría yo, una educación inclusiva, ¿sí? Finalmente, vamos a identificar las necesidades educativas especiales, vamos a orientarnos hacia la atención de las mismas, promoviendo entonces esta diversificación y creando ambientes inclusivos, y este es otro elemento importante, ¿sí? El ambiente educativo no es solo, insisto, la sala de clase, ¿sí? Son las relaciones interpersonales, el vínculo afectivo que ocurre entre docente y estudiante, entre estudiantes y docentes, ¿sí? Entre pares también, entre la comunidad educativa, o sea, hay múltiples variables que tenemos que ir mirando para poder entonces comprender aquello, ¿sí? Y se cierra este proceso también entendiendo entonces que vamos a repensar la evaluación desde una mirada, ¿no? Más bien formativa, sin sacar esta mirada también cuantitativa de la evaluación, esta medición, ¿no? Propiamente tal en este caso en calificaciones, pero vamos a entender también que durante el proceso hay que, digamos, dar valor a lo que el estudiante va expresando, ¿sí? Durante toda su trayectoria, en este caso semestre, trimestre, como sea el plan de trabajo que tenga en la escuela. Desde ese sentido, entonces, son los elementos que hacen una triada de estos decretos que establecen entonces el concretizar, ¿sí? El llevar a la práctica este paradigma biopsicosocial que es el desafío finalmente hacia donde estamos transitando hoy en día, ¿sí? Y por último, Denise. Bueno, para ir cerrando, yo sé que surgen muchas preguntas, he estado leyendo atentamente el chat, me imagino Natalia igual. Y claro, surgen muchas preguntas, un poco de contradicciones, ¿cierto? Porque claro, también los decretos nos dicen bastantes cosas, pero en la realidad nos encontramos con otra realidad, ¿cierto? Más estudiantes con requerimientos de apoyo, estudiantes que no tienen una condición, pero que también requieren apoyos ante periodos específicos del desarrollo, ante situaciones específicas de la vida. Por ejemplo, algo que a mí me pasa mucho es, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tengo un estudiante en duelo por una pérdida? ¿Qué hago en ese caso? ¿Le pongo rojo en la prueba porque no se presenta? ¿Le pongo rojo porque no responde? O sea, hay algo contextual que está pasando con este estudiante. Y como bien dice Natalia, claro, existen decretos que rigen diferentes cosas, ¿cierto? La mirada tiene que ser mucho más integral, ¿ya? La mirada no es solamente desde lo que está pasando dentro del aula, ¿ya? Ese chico tiene interacciones sociales, ese niño tiene una vida familiar, ese niño tiene una condición de salud, en ese niño pasan muchas cosas. De hecho, claro, Decreto 83, por ejemplo, se sustenta mucho en diseño universal para el aprendizaje, que es una metodología que a mí me gusta mucho, pero no es la única, ¿cierto? Yo creo que cuando se implementó en Chile nadie pensó el impacto del diseño universal para el aprendizaje, porque pensaron que era, claro, una adecuación curricular y ya está. Cuando en la realidad uno planifica para el grupo, ni siquiera solamente para el estudiante, ¿ya? Y esa también es una invitación, ¿cierto?, a la docencia, el dejar de muchas veces crear para nosotros o para lo práctico, sino también diversificar para nuestro grupo que aprende de forma diferente, porque son todos neurodiversos, más no todos neurodivergentes, ¿cierto? Pero todos aprenden de forma diferente. Entonces, en la práctica, ¿los decretos educacionales están siendo suficientes? La verdad es que también nos estamos quedando cortos, a pesar de que nos entregan herramientas súper importantes y concretas para apoyar a nuestros estudiantes. Es muy difícil en la actualidad separar estudiantes transitorios y permanentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la realidad los transitorios también son neurodivergentes, con neurodivergencias que los acompañan en lo largo de su trayectoria evolutiva, ni siquiera educativa, evolutiva, ¿ya? Claro ejemplo, el TDAH. ¿El TDAH realmente es transitorio? No, ¿ya? ¿Cuántos de los que están acá, por ejemplo, son adultos con TDAH? Es probablemente que varios, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes fueron a escuela de lenguaje cuando pequeños por trastorno del desarrollo del lenguaje? Pero eso también es parte de la neurodivergencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la praxia del habla infantil?
¿Qué pasa con los trastornos del procesamiento sensorial? Porque claro, pensamos trastorno del procesamiento sensorial igual a autismo, cuando en la realidad también existen estudiantes que lo tienen y que no necesariamente tienen otra neurodivergencia. ¿Cierto? Por tanto, lo que también buscamos en el tránsito educativo es dejar de hablar de necesidades educativas especiales como un concepto tan concreto y hablar un poco más de requerimientos de apoyo, entendiendo que estos requerimientos pueden ser a lo largo del desarrollo o también pueden ir surgiendo ante situaciones críticas de la vida o ante situaciones críticas del desarrollo, por ejemplo, la adolescencia, ¿cierto? La adolescencia nos invita a desafiarnos y a aprender constantemente. Y bueno, el aplicar cosas, el querer generar cambios, como bien dice Natalia, surge desde las capacitaciones de los docentes, las capacitaciones de los profesionales de apoyo, los apoyos profesionales, el aprendizaje de las familias y de los cuidadores, pero también nos invita a replantearnos la necesidad de cambios más profundos, como por ejemplo en las mallas curriculares de las universidades, ¿cierto? Qué tan importante es también que los estudiantes que se están preparando para apoyar en aula sepan desde la base y no necesariamente tengan que salir y especializarse de cabeza porque por lo menos hay algo, ¿ya? Pero una cosa también que no podemos olvidar es el conocimiento técnico y el sustento, y por otro lado también es el respeto inherente que tenemos que tener por los estudiantes, que va más allá del conocimiento, ¿ya? La docencia y el apoyo en aula es aprendizaje, es enseñanza, pero también es vinculación, es afecto y es respeto, ¿ya? Y esas cosas van más allá del conocimiento técnico y teórico, ¿sí? Entonces, la diversidad actual hace que los decretos nos queden un poquito cortos y desde ahí siempre es bueno cuestionar, ¿ya? Siempre es bueno conversar, siempre es bueno visibilizar la realidad de cada espacio, la realidad de nuestros estudiantes y de nuestros hijos e hijas, ¿ya? Aún existe un alto desconocimiento, una alta estigmatización y también un juicio ante ciertas conductas de los estudiantes, ¿ya? Podemos decir, sí, entendemos el autismo. Yo tengo, esto surge mucho, yo tengo un sobrino, un nieto, un hijo autista, pero no como este estudiante. Claro, porque en la realidad la diversidad es tan amplia que nos vamos a encontrar con estudiantes que nos van a desafiar y que son diferentes. Y muchas veces asociamos la conducta como eso, como un problema de conducta, como una mala crianza, la profe que lo regalonea mucho, la que lo trata como huevita, ¿cierto? Pero en la realidad hay mucho más que esto, ¿sí? Eh, el pensamiento de que los apoyos recaen solamente en un pie es algo que está obsoletísimo, ¿ya? El no tener pie no te exime de las responsabilidades. El ser un colegio particular no te exime de tus responsabilidades, por más que tu proyecto institucional sea mayor a eso. No, obviamente también se reformulan, ¿cierto? Pero esto va más allá del planteamiento base de un establecimiento, ¿sí? Y por otro lado, han existido decretos como el 67 altamente vanguardistas y que avanzan y que apoyan concretamente a los estudiantes, así como la ley de autismo con sus instrumentos como el PAEC o el DEM, ya, no DEC, ha cambiado el nombre, es DEM, ya, en relación a los apoyos ante las desregulaciones o la prevención de las conductas desafiantes. Entonces, desde ahí dejarles la invitación a todos y a todas de compartir opinión, debatir también, ya, innovar también, pero siempre mirar así, escarbar, escarbar, escarbar a nuestros estudiantes, ya, a nuestros estudiantes que nos desafían, a nuestros estudiantes que nos sacan canas verdes, a nuestros hijos que también nos sacan canas verdes, pero que son niños, son niñas, son adolescentes que tienen un derecho fundamental que es ser educados, pero también ser amados y respetados en su diversidad. ¿Ya? Eso. Natalia, te dejo la palabra. Dale. Y bueno, nosotros hemos tratado de leer, hay muchas preguntas siempre y queremos igual profundizar en la invitación a la participación de este curso, porque ahí vamos a poder también, abordamos muchos elementos, la ley de inclusión escolar sacó el año pasado dos artículos importantes que hacen y dan valor a que hoy día todos los establecimientos tienen que tributar a la diversidad, ¿sí?
y específicamente saca dos decretos que habla para, y están dirigidos a los colegios particulares pagados, que es donde muchas veces hay muchas preguntas, ¿sí? Vamos a mirar eso también en el curso, así que el curso va a estar dado, bueno, por Denise y por mí. Vamos a ver dos clases, las voy a ver yo miércoles y jueves, y viernes lo ve Denise, que va a ver todo lo de la ley de inclusión, ¿cierto? Que ya en sí misma es una bonita instancia de poder mirar, de replantear, de si tienen dudas, así que el curso está pensado también como no solo para ver lo obvio, sino que al contrario, para poder profundizar aún más, así que ahora vamos a dejarlos entonces, ya la invitación está hecha. Vamos a dejar un set de preguntas por tema de tiempo. No pueden ser todas las que quisiéramos, por supuesto, pero vamos a responder algunas. Rodrigo nos va a ayudar ahí en hacer de mediador. Así que quienes tengan preguntas, levanten la manito. Vamos a tratar de que sean unas 3 o 4 ahí las que alcancemos. Lo que sí queremos pedirle con mucho cariño que sean preguntas bien precisas, porque así nos permiten poder en el tiempo abarcar más personas, porque después viene el sorteo de la beca para este curso que les estamos invitando ahí con mucho cariño con Denise. Así que mientras más precisa la pregunta, nos da también tiempo a que puedan participar más personas. Así que, Rodrigo, te dejo ahí con la mediación, la moderación de las preguntas. Vas a tener la Ya, importante perfecto. misión, Rodrigo, de seleccionar. Sí, porque nosotros aquí vemos algunas que están, entonces tú Bueno. tienes como una visión más. Sí, claro que sí. De hecho, a darle al tiro la palabra a Constanza Leal, ahí Ya, que fue dale. la primera Sí, aquí ahora que yo las veo. levantó su mano. Ahí te habilité el micrófono, Constanza. ¿Me escucho ahora? Sí, hola, Sí. buenas noches. Mi consulta es, Hola. que van a hablar sobre los colegios particulares pagados, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los colegios que tienen la metodología de preparación para exámenes libres? Eso es un tema de las metodologías no convencionales que hoy en día está súper fuerte en Chile. ¿Cómo regulamos Mm. eso? ¿Cómo regulamos eso cuando entran con un tutor? ¿Cómo sabemos si se está implementando, ¿no? alguna ley o algún decreto de educación cuando el establecimiento no está reconocido? ¿Por qué se debería autorizar a estudiantes que llegan a dar los exámenes libres? Porque yo he preparado en establecimientos que no están reconocidos por el Estado, y las preguntas son demasiado básicas también. Entran con tutor y las preguntas son demasiado básicas, y también el mismo tutor como que responde la pregunta porque son muy fáciles, entonces no sabemos si el estudiante está recibiendo o no los apoyos que necesita realmente. Natalia, Ya. ¿estás tú? ¿Por qué más tú eres? Eh, Estaba justo contestando en el chat. En relación a los exámenes libres, estos si bien están regulados en cuanto a trabajar las adecuaciones curriculares, por ejemplo, con personas que tengan condición de discapacidad, dentro de la ley todavía no sale un aspecto que, digamos, rija específicamente a estos colegios que tienen, por ejemplo, colegios que sean online o colegios que hagan exámenes libres. Todavía no hay algo que los conecte con este proceso como de validación o de certificación. Muchos están validados por el Ministerio de Educación, por supuesto, pero en relación a lo que tú preguntas específicamente, que tiene que ver con esto, cómo sabemos cómo se está trabajando, no hay nada que a ti te pueda dar pie más que si ingresa un estudiante a tu curso que viene de exámenes libres, ahí el colegio tiene que replantear y volver a establecer todo el sistema de evaluación psicopedagógica y psicoeducativa necesaria para poder conocer cómo está el estudiante en ese proceso de aprendizaje. Lo que único que está ya bien normado es que hoy día se establecen también exámenes libres que están acorde a estos procesos de adecuación curricular. Pero es eso lo que sale específico en torno a, del resto todavía hay que avanzar, ¿no? Son de estos aspectos que todavía tenemos que ir considerando y tenemos que ir abarcando básicamente con mayor profundidad. Gracias, profesoras. Tengo a Danilo San Martín, ahí con su mano levantada.
Hola, Hola. 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 Oye, mira, es que sabes que hace tiempo yo soy trabajador social y trabajo en un liceo, ¿ya? Y hace tiempo pregunté sobre el decreto 83 y la respuesta que me ¿Mm? dijeron que era solamente para pre-básica y básica, no para un Sí, liceo TP y además de administración delegada. Quisiera despejar esa duda, si es tan así o no. Y la última, dentro de los liceos TP y los científicos humanistas, ¿hace alguna diferencia? entre los liceos técnico, profesionales y humanistas. Lo que te dijeron es efectivo. Si tú lees el decreto 83 en su profundidad, establece solo esta enseñanza básica, que se entienda hasta octavo básico. Ahí está normado, ¿sí? Finalmente, lo que el decreto 83 parte y lo declara como líneas efectivas hasta ahí. Pero, ojo con esto, que la ley de inclusión comenta en sus nuevos artículos y en las modificaciones que se ha hecho desde esa época, 2015 hasta ahora, es que los liceos, ya sean científico-humanistas o técnicos, tienen que aplicar de igual manera todo el proceso de diversificación y adecuaciones curriculares, ¿sí? Independiente que en el decreto 83 se asigne solo hasta la básica. ¿Por qué? Porque tiene que ver con este proceso de ampliar, ¿no? Es todo, hoy día, todo colegio tiene que tributar a la inclusión escolar, sea técnico profesional, científico humanista, toda unidad educativa tiene la obligación de tributar a la inclusión. Así que desde esa perspectiva se tienen que hacer de igual manera. ¿Y cómo lo hacen? Toman la base de lo que plantea el decreto 83, que finalmente es extender, ¿no? En general, los liceos trabajan mucho primero y segundo medio como elementos más fuertes, porque ya tercero medio tienden a ser más de especialización, ¿sí? Y más también de preparación de cierre de la enseñanza media, y cuarto medio ya es un proceso que es curricularmente es muy distinto, entonces finalmente se centra mucho el trabajo y la aplicación, primero, segundo, hasta tercero medio, ¿sí? Pero se usan las mismas bases, hoy día ya se establece que se tiene que atender a la diversidad y a la inclusión en todos los niveles educativos y en todas las unidades pedagógicas y educativas también. Y Ahora, Danilo, no Gracias. sé, habías Danilo, preguntado algo más, pero no de me qué acuerdo. parte eres tú, Danilo? Y yo estoy actualmente en Chillán, pero me desempeño en Santiago. Ah, perfecto. Mira, así por lo menos acá en Valparaíso, la realidad, nosotros tenemos SLEP, que es un sistema bastante complejo, pero mi experiencia, por lo menos desde los liceos, tanto técnicos como humanistas, es Perdón, que nosotros somos de administración delegada. perfecto. No conozco acá por lo menos, pero por lo menos acá en los liceos que están, ya liceos o colegios con pie hasta la media, funcionan bastante bien, ya hay apoyo. Claro, lo que pasa ahí, la figura es un poco compleja porque al ser adolescentes también genera un poquito más de impacto en los chicos el pie, pero sí me ha pasado dentro de la experiencia. Yo estudié, por ejemplo, en el Marítimo, acá en Playa Ancha, en Valparaíso, técnico profesional, donde los mismos docentes de carrera, por ejemplo, fueron los que pidieron al pie poder diversificar un poco más y extender los apoyos como dentro de la práctica o las habilidades para la vida, entendiendo las distintas carreras que habían ya. Entonces, claro, hay cosas, como bien dice Natalia, que sustenta el decreto 83, la ley de inclusión extiende, pero también dentro de los mismos espacios escolares se pueden hacer ajustes cuando evidentemente la necesidad está. Ya, claro, nos encontramos, por ejemplo, con esta restricción cuando se restringe porque no lo dice el decreto, ¿cierto? Pero la ley de inclusión es mayor al decreto, por tanto, desde ahí podemos sustentar y ajustar en relación a la necesidad de los estudiantes también, ¿ya? O sea, todo esto también es sujeto a cambios y a posibilidades que tienen que ser permitidas por los espacios escolares. Ya a veces igual se hace más o lo que se espera es que no que se trabaje más necesariamente, pero que sí se entienda cuál es la realidad del espacio escolar en donde están los estudiantes en este caso. ¿Ya? Eso, Muchas gracias. Muy bien, profesoras. ¿Cómo estamos para la última pregunta de Carolina Carrasco? dale. Hola, buenas noches.
Hola Bueno, Carolina. hola. Hola. Primero que todo, bueno, yo había hecho mi pregunta en el chat, era respecto a esta diversificación que se produce hoy en día en todos los colegios, visto desde la área de gestión. A veces a los colegios se les hace muy difícil ¿Mm? poder coordinar todo esto. Entonces, yo quería preguntarles, ¿cómo nosotros como equipo directivo podíamos organizar de una mejor manera todo lo que son los apoyos pedagógicos y los apoyos humanos a través de los docentes también, que ustedes lo habían recalcado ahí, para que cada estudiante que llegue a un colegio se sienta realmente incluido, sienta que tiene Mm, realmente oportunidades de aprender y de desarrollarse. Y no solamente el niño, sino que también los apoderados sientan que esta mm. inclusión realmente es efectiva. Carolina, qué linda pregunta, pero qué gran pregunta también a la vez. Importante, ay, qué bueno poder verte, espérame, dame un segundo. ¿Podrías dejar de compartir un segundito la pantalla? Muchas gracias. Te pasaste, Rodrigo. Que así podemos ver como a todas, yo no las podía visualizar. Mira, hay muchas formas, ¿sí? Y hay que establecerlo desde la gestión. O sea, aquí tiene que partir desde el proyecto educativo institucional. Te voy a decir algo súper práctico que suena como extraño, pero de verdad es súper efectivo, ¿sí? ¿Tú conoces el manual del índice de inclusión? ¿El índice? Ya. El índice de inclusión es, como dice, un manual que lo crean los dos investigadores, cada uno de ellos psicólogos, que plantean el proceso del paradigma inclusivo, ¿sí? Y este índice de inclusión, como su nombre lo dice, es un manual que te va haciendo un proceso evaluativo a las instituciones, que te evalúa, digamos, la institución en tres dimensiones, ¿ya? En la dimensión, por ejemplo, de gestión, en la dimensión que tiene que ver con, bueno, política educativa y gestión, la dimensión que tiene que ver con las prácticas pedagógicas, que es crucial, que va mucho más allá de las prácticas que tengan solo los docentes, y además la dimensión que tiene que ver con los aspectos más técnicos, ¿sí? Cada dimensión, Carolina, tiene subindicadores. Entonces, lo que uno hace es que uno va tomando, revisa ese manual, ¿sí? Porque es un manual amplio que se hace por procesos. Entonces, lo que tú tendrías que ver primero es a nivel de gestión. Y ahí tú eliges cuáles indicadores vas a trabajar y esos indicadores te dan una serie de preguntas que tú las vas trabajando en tu sistema educativo y tú vas midiendo cuán cerca o cuán lejos están de ser un colegio inclusivo. ¿Sí? Te dice específicamente y te vas a dar cuenta que van a haber muchas cosas que ustedes como institución ya tienen, pero que van a haber otras que no. Finalmente, lo que te ayuda es a identificar las barreras que tiene el establecimiento para propiciar la inclusión educativa, ¿sí? En esas tres dimensiones que finalmente es lo que conforma, digamos, el proceso de inclusión. Eso es lo más práctico, ¿sí? Porque te va a dar a ti un parámetro. Propon etapas, vas evaluando, por ejemplo, en una primera etapa la gestión, vas a sacar algunos indicadores, luego vas viendo las prácticas educativas, yo lo haría paralelo. Revísalo primero si nunca lo has visto, es de verdad, es fácil de aplicar, lo puedes trabajar desde las reuniones de profesores, puedes trabajarlo en las jornadas de reflexión, pueden trabajarlo ustedes como equipo ejecutivo o directivo. De verdad es muy práctico. Ya, yo se lo voy a dejar ahí escrito en el chat. Ustedes lo buscan, póngalo en Google y les aparece el tiro en la Biblioteca Nacional y descargan la última versión en PDF. Chéquenlo porque de verdad es muy bueno. De hecho, yo, por ejemplo, lo trabajo en la universidad con mis estudiantes de pedagogía, les enseño el manual lo trabajo con ellos y es de verdad una tremenda herramienta para poder medirnos cuán cerca o cuán lejos estamos de ser un colegio y de ser nosotros también profesionales que estamos tributando a la inclusión. Ya, así que espero te ayude, Carolina. Lo voy a dejar anotado en el chat. Muy bien, profesoras. Eso. Agradecemos, ¿cierto? La participación en la ronda de preguntas. Invitadas, invitados nuevamente, ¿cierto? A participar, a leer más sobre el curso, ¿cierto? Y a motivarse
con la inscripción para resolver estas y más dudas y consultas y obviamente a profundizar en las temáticas ya mencionadas. Quería, profesoras, para cerrar la grabación del seminario, dejarles unas palabras al cierre, si ustedes así lo requieren. Dale, Denise, mientras yo estoy Bueno, yo, escribiendo. dale. Bueno, agradecida por esta instancia, por la participación de todos y todas, por la cantidad de personas que están, que no solamente son profesionales de apoyo, sino también son familias, sino también son profesionales que a lo mejor no son del área del apoyo directo, pero es súper importante que estemos todos porque este es un tema que nos convoca a todos, ya es un tema donde todos tenemos que aprender, ya donde todos tenemos que saber. Porque una de las preguntas o la gran cantidad de dudas que surgen mucho es como esto no se está aplicando, esto no se está respetando, esto en la realidad no es así, ¿cierto? Y lo Exacto. notamos evidentemente ahora. ¿Qué hacemos cuando eso pasa? ¿Dónde recurrimos? ¿Con quién conversamos para esto? Bueno, son cosas que igual vamos a profundizar en el curso, pero también es súper importante saber, el conocimiento siempre es poder y tenemos que saber qué pedir, dónde pedirlo y cómo pedirlo, sin la necesidad de entrar en conflictos gigantes. Obviamente, vamos a tener que pelear en algunos momentos, ¿cierto? Con los colegas, con la familia, entre nosotros, pero lo importante es que el foco de esto sea siempre la inclusión de nuestros estudiantes, el respeto de nuestros estudiantes y la posibilidad de que ellos tengan como derecho humano de poder transitar en su trayectoria educativa, independientemente de su condición, independientemente de sus requerimientos de apoyo, independiente de los objetivos de aprendizaje que convoquen a este estudiante, ya, porque eso también es una de las cosas que surge. ¿Qué pasa cuando el estudiante no cumple, ¿cierto? No cumple los objetivos. Lo hacemos repetir siempre, ¿cierto? Entonces, desde ahí, todas esas cosas es súper importante siempre conversarlas para llegar a puntos comunes que beneficien a nuestros estudiantes y nos permitan a nosotros poder acompañarlos y acompañarnos de la mejor manera posible. ¿Ya? Dale, Nata. Exacto. Decirles que les acabo de dejar en el chat el índice de inclusión, ¿sí? Ahí, bájenlo en PDF, está listo para que lo descarguen, así que revisen el chat, lo acabo de dejar ahí. Yo me sumo a lo que dice Denise, gracias por la oportunidad. Yo siempre muy contenta de esta instancia y siempre he felicitado a DIPA por hacer estos seminarios gratuitos porque creo que esto contribuye enormemente a co-crear aprendizaje. O sea, yo de verdad que iba leyendo el chat y me encanta lo que pasa cuando somos grupos de profe o de gente que trabaja en educación, porque somos súper solidarios y hacemos comunidad. Se compartieron datos, se fueron respondiendo preguntas, compartieron experiencia. Esa es la forma de llegar a un proceso inclusivo, ¿sí? Trabajando en comunidad. Así que yo les devuelvo a ustedes esos agradecimientos, esas palabras, gracias a ustedes por el compromiso, por darse tiempo de estar hoy día aquí en este horario escuchándonos. Nosotras somos meras transmisoras de algo, pero ustedes generan todo el trabajo y la magia. Así que por mi parte también súper agradecida y espero que nos volvamos a encontrar en alguna otra oportunidad y súper invitados a que participen del curso, ya porque ahí vamos a decantar, vamos a ir mirando con más detención. Así que por ese lado también agradecerle a ustedes el tiempito y a ti, Denise, también. Fue un gusto compartir Sí, contigo. sí, ha sido Rodrigo, súper lindo. igualmente. Muchas gracias a todos. Así que te dejamos, Rodrigo, para la El parte sorteo. final, el sorteo. Suerte, suerte. Eso, Ya, así gracias, que Besos. profesora. Que adiós tengan a linda todos. semana. Chao, Un chao. gusto. Hace Cuídense. muy, Chao, muy chao. Que buena estén dupla. muy bien. Chao, Rodrigo. Chao, Denise. Chao.